Y bien, esta mañana extraordinaria ya tenemos aquí en el estudio a la stand-upera Gloria Rodríguez, quien viene exactamente a hablarnos de su stand-up que ya arranca temporada en el Fat Crow. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Aquí estoy, tempranito, mira, puntual. Eso nos encanta. Pues cuéntanos, empiezas una nueva temporada en el Fat Crow Sí. con obviamente un espectáculo que vamos a hacer vamos a poderlo percibir de una manera distinta. ¿Y por qué? Sí, estoy muy contenta. Ya empezó la temporada en abril, voy a estar todo abril los viernes, pero estoy muy contenta porque es la primera temporada que hago yo sola. Entonces, todo lo que han visto en la tele, todo lo que han oído de mí en un solo lugar, se pone muy bueno, la verdad tienen que ir. Vayan. A ver, ¿de qué habla este stand-up? Pues mira, evidentemente soy gorda, ¿no? Pero eso no me importa, más bien hablo contra las flacas. Es la venganza de las gordas, vengan a verme. Le tengo mucho miedo a los zombies, entonces estoy preparando mi estrategia para que cuando los zombies lleguen a México yo sea la primera en morirme, ¿no? Porque qué flojera correr para salvar mi vida. Y hablo de un montón de cosas, de las mujeres, de los hombres. Quiero que quede muy claro que no hago stand-up para mujeres, sino para todo el mundo. Vayan a divertirse, va a estar buenísimo, lo prometo. Ahora, por ejemplo, esa parte, pues dices, estoy ya en el cuarto piso. Sí, Estoy soltera. Sí. Tengo sobrepeso. Sí. ¿Qué está pasando ahí? A ver, cuéntanos, ¿qué pasa con eso? Como que colecciono minorías, ¿no? Yo digo, ya voy a hacer mi marcha yo sola para que me den presupuesto porque nomás me faltaba ser, no sé, extraterrestre o algo, pero creo que le he dado voz como a todas las minorías que estén allá afuera, ¿no? Finalmente casi es raro ver a alguien gordo, ¿no? Y además mujer, comediante, divorciada, zurda, mal hablada, bien escrita, emancipada, soy fiel, o sea, no, soy un estuche de minorías, increíble. Oye, pero entonces hablas de dos puntos buenos de lejos de todo lo que estás diciendo ahí. ¿Escribes bien? Sí, escribo bien, soy escritora, pues Exacto. ya ser comediante fue un accidente, soy escritora de profesión y digo muchas peladeces, muchas. ¿Cómo se van a sentir hombres y mujeres cuando lleguen al stand-up y ver ese espejo muchas veces? Hay algunas cosas que nos cuadran, hay algunas cosas que no nos cuadran, con las cuales nos sentimos identificados y con las cuales de plano pues, no pasa nada. Pues yo creo que cuando se sientan identificados se van a reír de ellos y cuando no ríanse de mí, pues para eso estoy ahí. Y es como importante que la gente sepa que no van a ir a mi show a que yo me burle de ellos. Porque de pronto los comediantes se agarran de barquito al que está sentado enfrente, ¿no? Acá no, el barquito soy yo me hago bola sola y ustedes ríense de mí. Ese es como el acuerdo. Esa es una terapia, no te estás tirando al piso para decir, por favor, levánteme. Es nada más para que la gente se vaya a pasar un rato agradable. Sí, más bien yo me vuelvo la voz de todo lo que ustedes no se atreven a decir, yo lo voy a decir. Porque siempre tenemos como ganas de decir algo, pero ¿qué van a decir? A mí no me importa. Entonces vayan para que escuchen lo que todos queremos decir. Ahora, las mujeres, ¿cómo responden ante toda esta ola de este pliego que haces de todas las cosas que te gustan y que no te gustan de ti? Fíjate que las mujeres me traen ahí como en jaque porque soy como la traidora del género. En el show les explico qué significa el nada, ¿no? Cuando le preguntas, ¿qué tienen de amor? Nada. Yo les explico qué significa, les explico por qué hablamos mucho, por qué somos exageradas. Sí revelo un poco los secretos de las mujeres, entonces me ven como traidora, pero al final les encanta, es la verdad. Finalmente es gracioso porque es cierto, un poco así. Por supuesto, los hombres agradecemos mucho que estar ventilando, abriendo esa puerta donde es más complicado entender muchas veces a las mujeres, ¿no? Sí, pero también les toca, ¿no? O sea, es como una y una, pues ya nos vamos empatados. Un poco ese es el chiste de reírnos de todo. Las parejas sí es un tema para mí. Son 8 años de hacer stand-up, eres prácticamente la pionera como mujer haciendo stand-up aquí en México. ¿Cómo ha sido? Sí. Pues ha sido fácil, porque es algo que amo hacer, pero ya que volteo para atrás digo, todo eso hecho, sí. Empecé sin querer, sigo sin querer, pero amo lo que hago. Entonces, 8 años son nada, yo creo, comparado a otras carreras. Soy la primera mujer por casualidad, justo. Y se ha vuelto un género pues muy socorrido, ¿verdad? Últimamente. Está de moda, sí. ¿Verdad? Está de moda, creo que la televisión nos volteó a ver, como ya muchos empresarios, pero yo empecé haciendo stand-up en la calle y pasando un sombrerito para que nos dieran dinero y obviamente nadie nos daba nada. Ahorita ya está como en un momento padre el stand-up. Hay muchísimos stand-up, pero ya. Y de buen nivel, porque bueno, en Estados Unidos sabemos que ya tiene muchos años haciendo el stand-up, pero aquí en México, ¿qué tal está el nivel del stand-up? Yo creo que ha subido considerablemente. Ahorita ya hay algunos especiales en línea que los pueden ver. Hay stand-uperos que están triunfando, llenando teatros de miles de personas. Entonces creo que ya estamos a un nivel presumible. Ya hay stand-up en México. Antes era como pininos, ¿no? Ahorita ya. Gloria Rodríguez, pues te agradezco Muchas en gracias. el alma. Gracias, Entonces, cuenta gracias. una vez más dónde vas a estar presentando y qué día. Estoy todos los viernes de abril en el Fat Crow, que está en Antara, en Polanco, a las 10 de la noche. Pueden comprar los boletos en línea o ahí mismo. Todos los viernes nos quedan, creo que 3 o 4. Entonces, vayan, tengo invitados especiales cada viernes, hombres, para que los hombres no digan que pura vieja gorda, ¿no? Entonces, vayan. Muchas gracias, Gracias Gloria a ti Rodríguez. por Te agradezco.